¿Qué tal? En esta nueva sesión vamos a realizar el cálculo de avenidas de diseño utilizando la hoja de Excel que ya les pasamos por la hoja de Classroom. Nosotros tenemos entonces este formato en el cual vamos a ir llenando en las celdas de color amarillo la información que se nos pide. El cálculo ya está prácticamente automatizado solamente para poder obtener resultados y poder hacer la selección de los métodos. En primer lugar, necesitamos información que corresponde a los parámetros fisiográficos de la cuenca, es decir, el área de captación, la longitud y la pendiente del cauce principal, y el coeficiente de escurrimiento de la cuenca que obtenemos en función de los usos y tipos de suelo que tenemos. Algo que hay que destacar es que en el caso de la pendiente media del cauce principal, aquí a un lado yo les pongo la sugerencia de que utilicen el resultado que se obtuvo del método de Taylor, porque es un valor, digamos, un poco más preciso en cuanto a las condiciones de perfil que comúnmente tiene el cauce. No son cauces muy regulares, en los cuales podemos tomar solamente el punto de inicio y el punto de salida del cauce. Necesitamos algo más acorde al perfil y por eso se recomienda utilizar el método de Taylor. En este caso, por ejemplo, vamos a considerar un valor de un área de la cuenca, una longitud de cauce principal con un valor de pendiente y un coeficiente de escurrimiento del mismo. Entonces, en primer lugar, lo que calcula la hoja de Excel es el tiempo de concentración. Utiliza la fórmula de Kirchhoff. Aquí obviamente está primero en horas y después hace la conversión a minutos. Con este valor, en función de la longitud del cauce y su pendiente media, encontramos que el tiempo de concentración son 22 minutos. Esto significa que si lo equiparamos a la duración de la tormenta, el tiempo de concentración representa que la lluvia que cae en el punto más alejado de la cuenca debe tardar 22 minutos en el recorrido de el terreno hacia el cauce principal y que pueda llegar al punto de salida. A eso se refiere el tiempo de concentración y por eso se iguala comúnmente a la duración de la tormenta. Para ello, entonces, nosotros con este valor podemos obtener la tormenta de diseño y lo podemos hacer directamente leyendo el valor que tenemos en las curvas PDTR. Ya tenemos el valor de la duración. Por ejemplo, si yo ya calculé 22 minutos, aquí lo puedo tratar de localizar en la curva PDTR que yo desee, la de Bell o la de Chen, o la curva IDF es igual, y simplemente lo tengo que hacer intersectar con cualquier curva de periodo de retorno que yo necesite. Por ejemplo, si yo quisiera saber la lluvia de diseño para un periodo de retorno de 50 años, tendremos un valor cercano a los 50 milímetros. Pero yo puedo hacer el cálculo de manera automatizada si utilizo los cálculos, los mismos resultados, los mismos datos que tenemos del análisis de curvas PDTR por el método de Bell y por el método de Chen. En este caso, para utilizar el método de Bell, yo necesito solo un parámetro, como recordamos, que es la precipitación para duración de 1 hora y periodo de retorno de 2 años, que se obtiene bajo dos métodos. El primero de ellos es la gráfica del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, en el cual necesitábamos la lluvia media máxima de la estación y el número de días con lluvia.
De ahí leemos en la gráfica un resultado. Y la otra es el cálculo con el método de Hershfield, utilizando la lluvia de 2 años y 24 horas de duración que obtuvimos de la extrapolación de las funciones de distribución de probabilidad, la de mejor ajuste. Estoy utilizando en este ejemplo los resultados que obtuvimos del cálculo de curvas PDTR y DF de la hoja de cálculo anterior, para que podamos ir viendo de dónde obtengo la información. En este caso, de la comparación de los métodos, obtuvimos 37 milímetros para el método del servicio meteorológico y 33 para el de Hershfield. Y para el cálculo de curvas PDTR seleccionamos la menor, que fue la de Hershfield. Este es el valor que voy a copiar y que voy a pegar en esta celda. Hay que recordar que hay que pegar valores, no fórmulas, para evitar un error en el cálculo. Entonces, en el momento en el que yo ingreso la duración de la tormenta y la precipitación de 1 hora y 2 años, se obtiene el cálculo preciso de la fórmula del método de Bell. Ya había mencionado que en la gráfica, si lo veíamos, obteníamos aproximadamente 50 milímetros para la lluvia de 50 años. Con el método de Bell me dice que son 47.1. Es la precisión con la que puedo manejarlo. Y en la gráfica podría haber dicho que son 49, son 48. No le quita mucha precisión, pero sí, a veces es más confiable tener el valor calculado de manera numérica. Para el caso del método de Chen, voy a necesitar, para los mismos periodos de retorno que aquí están marcados y que ustedes pueden editar en el manejo ya propio de sus tablas de acuerdo a sus proyectos, a sus necesidades, pueden aquí reducir o ampliar los periodos de retorno, solamente ir copiando los resultados que tenemos de la curva PDTR y DF. Lo mismo voy a hacer con el método de Chen, solo que aquí primero voy a tener que copiar. Voy a tener que copiar los alfas para los periodos de retorno, ese numerador que tiene la ecuación, y los coeficientes B y C, que también obtuvimos del método de Chen. Aquí en el método de Chen tenemos entonces el cálculo de las curvas como IDF y vamos a copiar los valores para los periodos de retorno que yo necesite. En este caso, 2 y 5. Y así sucesivamente iré copiando los alfas que yo necesite en la ecuación. Y los parámetros B y C los voy a copiar de estas celdas. Y los vamos a pegar en donde corresponde. Y entonces aquí el método de Chen calcula sus intensidades y después las convierte a precipitación para que yo pueda tener los resultados de ambos métodos y pueda hacer mi comparación. Aquí es donde tengo el primer punto de decisión para el análisis de avenidas de diseño. ¿Cuál es la tormenta que voy a utilizar? Depende prácticamente del criterio del diseñador. Alguien puede decirme que utiliza los valores más altos para tener un mayor control, para tener una mayor seguridad en el análisis de la avenida de diseño. No pueden tomar los promedios. Eso es algo que hay que aclarar. Se debe utilizar uno u otro. Habrá quien me dice, bueno, pues utilizo el que más se aproxime al análisis de FDP con respecto a las curvas PDTR y DF del método de Bell y de Chen. Hicimos una extrapolación a 24 horas.
en el análisis de funciones de distribución de probabilidad. Esto puede ser un parámetro de referencia para saber cuál de los dos, si el método de Bell o el método de Chen, es el más cercano a un análisis estadístico. Es un criterio que también puede ser válido. Sin embargo, comúnmente utilizamos los valores más altos, porque al final los podemos reducir por el factor de ajuste de Cuenca, que aquí lo hemos manejado, y eso, si uso el más alto, de todas maneras nos va a reducir. Y si utilizo la más pequeña, la seguirá reduciendo. Entonces, por eso, muchas ocasiones utilizamos el resultado más alto. También hay que tener en cuenta que muchas veces también depende del tipo de obra hidráulica que se va a diseñar. No es lo mismo diseñar para un alcantarillado pluvial que para el diseño de una cortina de almacenamiento, por ejemplo, o el paso de un puente. Entonces, en función de eso, muchas veces la misma experiencia nos va diciendo cuál es el método más adecuado. Lo mismo va a pasar en la selección de avenidas de diseño y lo vamos a ver más adelante. Aquí yo voy a considerar que por seguridad utilizaré los valores más altos para este ejemplo y que resultan los del método de Bell. Pues entonces, para que puedan tener un soporte de por qué están haciendo el análisis, ahí pueden escribir cuál fue la fórmula que seleccionaron. Y a continuación, voy a copiar los valores de precipitación que tengo para la fórmula que yo seleccioné. Como bien lo vieron, aquí tengo una tabla y pueden incrementarse o reducirse los periodos de retorno que ustedes deseen. Si yo aquí tengo un factor de ajuste que puedo calcular por la fórmula de reducción de área, puede ser 1, es decir, la lluvia será exactamente la misma de la curva PDTR, es decir, la misma de la estación climatológica, o en mi cálculo yo puedo establecer que pues es un valor más pequeño. En mi caso vamos a poner que la lluvia se va a reducir a 0.89. Entonces, en el momento en el que yo ajusto el factor de reducción, obtengo un ajuste de la precipitación y con esa se calcula la intensidad para el método que vamos a utilizar. Con esto ya hemos decidido el criterio para la tormenta de diseño y solo pasamos a hacer el análisis para las avenidas de diseño. El primero de ellos es el método racional, que para que pueda tener una comparativa con las otras metodologías que son el hidrograma del Servicio de Conservación de Suelos y el del método de Chow, se hace una adaptación del hidrograma unitario triangular a los resultados de la fórmula racional. En primer lugar, se calculan los valores de caudales de la fórmula racional. 0.278 del coeficiente de escurrimiento por la intensidad de precipitación y por el área de la cuenca. Son los únicos datos que necesita el método racional. Entonces, la tabla de cálculo aquí busca el coeficiente de escurrimiento que ya lo establecimos al inicio de la página, de la hoja, y directamente copia las intensidades que ya calculamos, que ya ajustamos en el paso anterior. Automáticamente me dice los valores de la avenida de diseño. Lo que sigue es calcular el tiempo pico y el tiempo base del hidrograma a partir de la duración de la tormenta o bien el tiempo de concentración, como lo vimos en la teoría, y entonces solo dibuja un triángulo, en donde el tiempo base es 0.98 horas y el tiempo pico de 0.40, de acuerdo al cálculo en función de la duración teórica del tiempo de concentración. Y como lo vimos en la teoría, por el principio de proporcionalidad, la base y el pico del triángulo son lo mismo, solo van a variar en la altura, que depende exclusivamente del caudal de salida.
para los periodos de retorno que nosotros estemos analizando. Aquí solamente voy a cambiarle el título. En vez de hidrograma entero triangular, debería decir método racional modificado. Y con eso ya tenemos el primer método. El segundo de ellos es el hidrograma unitario dimensional. En este parte del principio de cómo se obtiene el tiempo pico del hidrograma, a partir del tiempo de concentración, va a copiar las precipitaciones que calculamos ya ajustadas para cada periodo de retorno, y esa precipitación la multiplica por el coeficiente de escurrimiento de la cuenca para obtener la lámina en exceso o la lámina de escurrimiento, como la quieran llamar. Para los valores de coeficiente de escurrimiento que puse, que fue de 0.32, esto quiere decir que del 100% de lluvia que precipite, solo el 32% genera escurrimiento. El otro 68% fue pérdida por infiltración. Entonces, con eso calcular las láminas de escurrimiento. Podemos ver entonces que para 26 milímetros solamente escurren 8, el 32%. Y en esta tabla ya tampoco tengo que hacer nada, porque utilizando las ordenadas que tiene el método, como lo vimos en la teoría, está en la presentación en PDF, también está esta misma tabla, solamente hago el despeje para obtener los tiempos en función del tiempo pico del hidrograma y los caudales en función del caudal unitario. Esa relación que había entre área y duración que habíamos ya visto en la teoría, y solamente multiplica este caudal unitario por cada lámina de escurrimiento que corresponde a los periodos de retorno. Cada valor de Q lo multiplica por su lámina de escurrimiento y con eso obtiene los valores de caudal para cada uno de los periodos de retorno a lo largo del tiempo. Y en vez entonces de dibujar un triángulo, se dibuja una campana. El principio de proporcionalidad siempre se va a mantener. El tiempo pico y el tiempo base del hidrograma serán los mismos. Solamente va a variar la altura del hidrograma en función del caudal de salida. Y eso siempre está ubicado en donde las relaciones de tiempo y de caudal son 1. A partir de ahí, primero van creciendo y después tienen que decrecer. Finalmente, el método de Chow. En el método de Chow, ya habíamos platicado que en la teoría necesito conocer el tiempo de retraso de la cuenca, el tiempo que tengo o la distancia que se tiene entre el pico del hidrograma y la barra del hietograma de mayor precipitación. Como no puedo estar superponiendo hidrogramas y ordenándolos para ver cuál es el más crítico, lo que hace el método de Chow simplemente es obtener una relación entre la duración de la lluvia con respecto al tiempo de retraso. Y esa relación la va a obtener a partir de esta gráfica. Las duraciones que están en su tabla llenas, prellenadas, son las mismas que corresponden a las tablas del método de velo de Chen, el que hayan seleccionado, para cada periodo de retorno. Puede ser esos valores de duración, pueden ser menores, depende de cómo quieran analizarlo, pero obviamente si aquí modifican las duraciones a unas menores, pues entonces tendrán que modificar el cálculo de la tabla de Chen. Y es lo que voy a hacer en este momento porque seguramente estos valores no coinciden. Por ejemplo, aquí tengo 1, 10, 15, 30 y en la otra tengo 1, 10, 1, 5, 15. Entonces voy solamente a modificar este que es para 10 minutos. 1, 10, 15, 30. Los demás son los mismos. Como seleccioné el método de Bell,
voy a seleccionar las precipitaciones de la tabla del método de Bell. Si seleccionaron Shell, tendrán que seleccionar la de precipitaciones del método de Chen, no la de intensidades. Si no, el cálculo no va a ser compatible. En donde corresponde los valores de precipitación que les tocan. Una vez que ya pegué todas las precipitaciones, pues obviamente pueden ver que los caudales siguen siendo ceros, porque en la fórmula de Chow me sigue faltando el valor Z, que se calcula por esta gráfica. Como decíamos en la teoría, hay que recordar que de alguna manera ya tenemos unos límites para valores más pequeños o más grandes. Cuando los valores son inferiores a 0.05 del cociente duración contra tiempo de retraso, Z siempre vale 0.04, mientras que para valores mayores de 2, Z siempre será igual a 1. Entonces, puedo ir empezando con estas relaciones. Cuando tengo en la tabla valores mayores a 2, Z ya siempre será 1, y ya tengo los primeros valores de gasto, como ya los empezaron a ver. El resto tengo que empezar a definirlo a partir de la gráfica. Por ejemplo, si yo estoy leyendo que el primer valor es 0.057, bueno, pues puedo utilizar mi ayuda para poder leer si ya es 0.07, el valor que yo puedo leer en este caso es 0.045, y así lo voy a hacer para cada uno de mis valores. Cuando es 565, y prácticamente es 0.04, perdón. Prácticamente coinciden con los valores de la gráfica, ¿no? Aquí sería 0.6, y para 1.69 podremos decir que es 0.89. Me faltaron estos dos valores que tienen más de 2 y es 1. Como fui completando los valores de Z, se van complementando los valores de los gastos para cada uno de las duraciones. Y estos valores de Z son exactamente los mismos para todo el cálculo. Entonces, solo me resta pegarlos en el resto de las tablas y puede ver cómo van complementándose las gráficas para todos los periodos de retorno. Y con esto entonces yo puedo ya tener
por lo menos tres métodos de comparación. En el análisis de avenidas de diseño, para el caso de los estudios hidrológicos que realizamos, nos piden por lo menos tres métodos. Y estos son comúnmente los que utilizamos: el método racional, el hidrograma unitario dimensional y el método de Chow. Existen otras técnicas que son un poquito más elaboradas, pero no siempre son muy bien aceptadas, sobre todo en nuestro medio. Estas son las más comunes. Y entonces con estas son con las que trabajamos. Por eso la tabla de cálculo comúnmente la centro en calcular estos métodos. Y con ello ya puedo ver la gráfica que se obtiene para el método de Chow, que como podemos ver es muy diferente a las que hemos analizado, y que, por ejemplo, si ustedes reducen la duración de la tormenta, pues obviamente les va a generar la misma gráfica, pero cortada hasta la duración que hayan decidido. Mientras que cuando trabajan con 24 horas, pueden tener, obviamente, el momento en el cual prácticamente se va reduciendo a, no a cero, pero sí a la mínima expresión, el valor del caudal de salida. Ya tengo estos tres resultados. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a seleccionar el método? ¿Cómo sé cuál es el método más adecuado si tengo tres resultados? Para esto, aquí tienen una tabla en la cual pueden concentrar los tres resultados para poder hacer la comparativa. Aquí obviamente falta hacer el del hidrograma unitario.
Una vez que hice el ajuste de las columnas copiando los valores que corresponden a las respuestas de cada uno de los métodos, tengo 3 resultados que comparar. De igual manera, aquí la selección se puede hacer en función del tipo de obra y el periodo de retorno que se tiene que utilizar. Pueden decidir qué es el valor máximo de los 3 que se comparan y es válido hacerlo. Una técnica que se puede utilizar, que se recomienda, es calcular el promedio entre métodos pero no va a ser el valor de diseño. No puedo seleccionar, igual que en las lluvias, igual que en otras opciones, en otras metodologías que hemos visto a lo largo del curso, no puedo utilizar el promedio como el valor de la avenida de diseño. Tengo que seleccionar alguno de los métodos que a mí me solicitan. Esta selección se puede hacer a partir entonces del promedio y restándole a cada método el promedio que se obtiene. El que obtenga la menor diferencia absoluta entre los métodos que se comparan puede decirse que es el valor de la avenida de diseño, el método que vamos a seleccionar. Y en mi caso, si lo hacemos bajo esa premisa, podemos ver que los valores intermedios, los que tienen la menor diferencia, son precisamente los que corresponden al método de Chow. No siempre va a ser el método de Chow, no siempre, algunas veces será el método racional, otras veces el método del hidrograma adimensional. Eso depende de las características de la cuenca con las que se obtuvo el tiempo de concentración y con las características de selección de la tormenta. Así pueden entonces encontrar una gran variedad de respuestas para los 3 métodos. Incluso se dan casos en los cuales, por ejemplo, para los periodos de retorno más pequeños resulta muy adecuado el método del hidrograma unitario dimensional, mientras que para los de valores de periodo de retorno más altos, el método de Chow es el más adecuado. Y así se puede adoptar, si se llega a dar el caso. Si el criterio es encontrar los más altos en cada periodo de retorno, puedan encontrar diversos valores para diversos métodos, o bien que a partir de las diferencias del promedio les dé un solo resultado de método de selección. Como lo mencioné, esto va a depender exclusivamente de las características fisiográficas y de la selección de la tormenta de diseño. Por eso la hidrología tiene demasiadas aristas para poder tomar decisiones, porque al final de cuentas va dependiendo exclusivamente del criterio que tiene quien hace el cálculo para poder adoptar uno u otro método en el análisis, desde la definición de características fisiográficas de la cuenca hasta la selección de la avenida de diseño. Entonces, eso hace muy variado el análisis, pero sí es importante conocerlo, ya que cuando nos toca, en vez de hacer el estudio hidrológico, realizar el cálculo hidráulico con estos resultados, podamos tener elementos para verificar el criterio que utilizó el analista, el diseñador hidrológico, para seleccionar una u otra metodología. Como pueden ver, el cálculo en la hoja de cálculo ya es relativamente muy fácil, solamente hay que traer información que ya obtuvimos de otros temas anteriores, de otro procesamiento anterior, y el ajuste a la hoja de cálculo en lo que tiene que ver con el manejo de las celdas, copiar y pegar o ajustar alguna lectura de celdas para que sea más rápido el cálculo y el análisis para tomar una decisión en cuanto al método que se va a utilizar. En este caso, ustedes me pueden decir, a pesar de que tengo el cálculo de diferencias, pues yo puedo seleccionar el método racional o el método del hidrograma adimensional porque son los que dan los valores más altos y es válido, también es válido. Y hay quien me puede decir, utilizo
el método que me da el valor intermedio, que es este de la diferencia de promedios, y también puede ser válido. Como lo mencionaba, muchas de las ocasiones esto está más ligado a tomar la decisión en función del tipo de obra hidráulica que se pretende diseñar. Con esto yo espero que esté completo todo su trabajo de proyecto final del curso. Solamente restaría que vacíen su información, que con calma hagan el análisis y puedan hacer la entrega de sus resultados. En una próxima presentación, en un próximo comunicado, les voy a hacer llegar la estructura del documento que necesitamos, que se va a tener que adaptar a nuestras condiciones de trabajo, para que obviamente no les lleve mucho tiempo elaborar ese reporte final de evaluación del curso. Agradezco su atención y nos vemos en nuestra próxima presentación. Hasta la próxima.